de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram, @elexpreso_de_medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Vamos juntos, gloria a Dios, al capítulo 4 del libro de Filipenses. Capítulo 4, gloria a Dios. Mire, gracias Señor. En el versículo 6 en adelante, dice algo bien interesante. Tengo abierta mi Biblia, Reina Valera 60, hoy aquí. Dice la palabra del Señor, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Mire qué importante lo que aquí nos traslada la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, por nadie estéis preocupados. Gloria al Señor. Y aquí usted sabe que nuestro Señor nos capacita, nos prepara, nos educa, nos enseña a vivir de alguna manera, ¿no? Y no para que seamos personas imprudentes, ni irresponsables y que no nos importe nada. No. Todo lo contrario. El Señor trabaja en nuestra vida para que seamos personas responsables, personas que hagamos lo que tenemos que hacer en su tiempo, ¿verdad? Pongamos nuestras prioridades en orden, endereza nuestros pasos el Señor. Pero a la vez nos dice, tengan confianza, no se afanen, sean conocidas sus peticiones delante del Señor, ¿verdad? Ahora, lo interesante es, y que yo quiero destacar en este día, es que dice, con acción de gracias, gloria a Dios. Es probable que vos y yo hayamos ido con nuestras peticiones al Señor, en oración, en ruego, en súplica, pero fuimos con acción de gracias. Y cuando vemos la palabra aquí, acción de gracias, ¿de qué está hablando? Mire, la referencia a la palabra gracias aquí la encontramos en el Strong G2169, es la referencia, usted la puede buscar allí después, y significa lenguaje de gratitud. Y aquí es importante entenderlo, ¿no? Lenguaje de gratitud. ¿Qué es un lenguaje de gratitud?
Está hablando de orar al Señor y poner las peticiones por delante de su presencia, ¿verdad? Con un lenguaje de gratitud, o sea, dándole gracias a Él, ¿verdad? Porque la respuesta ya la tenemos. Ahora, esto se hace difícil porque uno está acostumbrado a dar gracias cuando hay un favor recibido, cuando hay algo que vos recibís. Vos recibís algo, gracias, bárbaro. Muchas gracias, nos podemos mostrar agradecidos por lo que recibimos. Ahora, ¿qué espera el Señor de sus hijos? Espera que nosotros demos gracias anticipadamente y que tengamos un lenguaje especial. ¿De qué habla el lenguaje este? Gloria a Dios, de gratitud. Entonces, mire, es muy interesante, ¿no? Gloria a Dios. Porque esto se lleva adelante, o sea, el lenguaje de gratitud, como un acto de adoración. O sea que cuando el Señor espera recibir nuestra adoración, y hay momentos o instantes como estos, en donde le estamos adorando con todo nuestro corazón y sube un perfume grato delante de su presencia. Ahora luego en el día a día tenemos nuestros desafíos, tenemos circunstancias para enfrentar, donde Él también espera que a través de ese lenguaje de gratitud nosotros le adoremos. Ay, Dios mío, por favor. Entonces, fíjese, no nos tenemos que olvidar nunca. Cuando hay un desafío por delante, cuando hay un problema que se presenta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que adorar. ¿Y pero qué hago? ¿Empiezo a cantar? Bueno, si podés cantar, cantá, pero no se trata solamente de cantar una alabanza, una adoración. Se trata de tener un lenguaje de gratitud. El lenguaje de gratitud se asocia, conforme a lo que vemos aquí, con poder darle gracias anticipadamente, poder celebrar su respuesta anticipadamente, mostrarle a Él nuestra confianza. Aleluya. Y esto es muy importante. Mire, hay una historia en el libro de Ruth que nosotros de tanto en tanto nos detenemos allí. Y fíjense que si nosotros empezamos a recorrer las líneas del libro de Ruth, vamos a encontrar con que todo comienza con una familia que se encontraba frente a un problema. ¿Cuál era el problema? Estaban en Belén y escaseaba el pan, no había pan. Entonces, fíjese que esto es bien tremendo, porque estando en ese lugar y al tener falta de pan, ellos comenzaron a buscar otra alternativa. Y ahora vamos a profundizar un poquito en eso. Pero el hecho es que el tiempo pasó, ellos se encontraron buscando esa otra alternativa, y obviamente no fue una decisión sabia, por lo que el libro de Ruth nos declara. Y no obstante eso, fíjense que en un momento le llegan noticias a Noemí que en su tierra, en Belén, el Señor la había visitado y llegó el pan. ¿Amén? ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Entonces, usted medite sobre esto. Si es una casa, una panadería, ¿no es cierto? Usted entra en la panadería, ¿qué va a comprar usted en la panadería? Va a comprar pan. Imagínese que la panadería dice, no tengo. Uy, ¿no? No tengo. Bueno, está bien, me voy. No hay, gloria al Señor. ¿Usted no va más a la panadería? No, mañana o pasado vuelve usted a la panadería. O sea, la panadería puede quedarse sin pan. A lo mejor le fue re bien, vendió todo lo que tenía, ¿no es cierto? Ese día se quedó sin pan cuando usted llegó. Ahora, hay momentos, hermano mío, en que justamente, ¿no? En la casa del pan puede faltar el pan, pero no por mucho tiempo. ¿Y cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud frente a esa falta? Muchas veces, como hizo Elimelec, que era el esposo de Noemí, y Noemí, ¿no? Ellos se movieron y lamentablemente no tomaron las mejores de las decisiones, porque se fueron a una tierra contraria a la voluntad del Señor. Entonces, ay, Dios mío, esto yo creo que es bien tremendo y necesitamos comprenderlo con todo el corazón. Hay momentos en donde tenemos que darle gracias a Dios anticipadamente por la bendición que ya viene y que tal vez no está. Tal vez no está en ese momento, no está en ese momento. Y
yo me pregunto, como me he preguntado en muchas oportunidades, ¿no? Cuando de repente uno está enfrentando una situación en donde las cosas tal vez no cambian, donde las circunstancias a veces hasta se ponen peor, ¿no? Y decís, Señor, pero yo sé que estoy en tus manos, sé que todo, como te amo, la Biblia lo dice claramente, que para los que aman a Dios todo ayuda para bien. ¿Y en qué aporta esto, ¿no? Este momento difícil que vivo, ¿qué me aporta, qué me suma esto de esta aflicción que pueda tener, etcétera, etcétera? Sin embargo, el Señor sabe lo que está haciendo y eso es un pensamiento que necesita arraigarse, ¿no? En nuestra cabecita y también en nuestro corazón, porque tu vida y mi vida están en las manos del Señor, no estamos en las manos del enemigo. Él sabe lo que hace y hay momentos en donde es como que mentalmente, a través de la razón, ¿no? Nos quedamos como descolocados frente a ciertas circunstancias que tenemos que vivir o situaciones que tenemos que atravesar. Eso le pasó a esa familia. Esa familia debería haberse quedado allí en ese lugar, dándole gracias a Dios anticipadamente por el pan que vendría. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ay, Señor amado, ¿es fácil? Y a veces se pone difícil, gloria a Dios, porque tenemos una lucha. Hay que luchar contra esas ideas, fortalezas mentales y muchas veces hay que luchar a veces con quienes están a nuestro alrededor, ¿verdad? Que nos dicen, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa con vos? ¿Por qué no reaccionás? Tenés que cambiar de rumbo, tenés que cambiar de actitud. ¿De qué te sirve seguir leyendo la Biblia? ¿De qué te sirve yendo a la iglesia? ¿De qué te sirve esto si las cosas no cambian? Y algo así tuvo que haberle pasado a esta familia para que tomen una decisión que realmente llama mucho la atención, porque ellos sabían claramente que Moab era una tierra completamente negativa y hostil para el pueblo del Señor. Entonces ellos, siendo pueblo de Dios, ¿cómo puede ser que se van para Moab? Entonces evidentemente algo tuvo que haber pasado. Y fíjense que en los últimos tiempos, si usted medita un instante sobre las palabras que el Espíritu Santo nos está dando, Él nos está hablando sobre el mover de estos últimos días, en donde justamente el enemigo de nuestra alma querrá desgastar a los santos, querrá hacerle menguar las fuerzas, querrá hacerle bajar los brazos. Y qué mejor manera de poder lograrlo justamente que es seguir presentándole los fracasos que a veces tiene que vivir, las situaciones que no cambian o las cosas que no ocurren. Entonces esto es bien tremendo. Ahora, mire, vamos a ver, y si nos vamos al libro de Ruth, gloria a Dios, vamos un instante al libro de Ruth. Mire, veamos algo que yo quiero que podamos rescatar un instante ahí en el libro de Ruth. Mire, gloria a Dios. Capítulo 1, mire, gloria a Dios. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y el versículo 3 empieza un relato triste, un relato complicado, ¿no es cierto?, en donde lamentablemente vemos que allí el hombre murió, ¿no? Murió Elimelec, el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Y a partir del versículo siguiente se levanta Noemí y comienza a tomar una decisión sabia, pero en una situación complicada, de poder regresar a su tierra, ¿verdad? Ahora fíjense, yo me di a la tarea de ver, usted sabe que los nombres que encontramos en la Biblia tienen mucha importancia. Y es más, dentro del pueblo de Dios, los nombres que se le ponían a los hijos tenían mucho que ver con la situación que vivían o con lo que estaban atravesando, ¿verdad? O lo que les estaba pasando y demás. Usted sabe que aquí vemos a Malón
Y aquelión, ¿sabe qué significa malón? Enfermizo. Opa, feo. Y quelión, débil, defectuoso. Miren los nombres con los que fueron a bautizar a estos muchachos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a tratar de ubicarnos un poquito. Esta familia está en una tierra donde Dios los puso. ¿Habrá duda de eso? Ellos estaban en la casa de pan, ¿verdad? Entonces, el Señor los puso ahí en Belén. Cuando hay un hambre sobre la tierra, ¿verdad? Fíjese qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque yo no sé si a usted le tocó en el Señor vivir, yo creo que sí, vivir alguna situación complicada, o tal vez hasta la falta del pan, gloria a Dios. Y usted sabe que esto es bien tremendo porque paralelamente a lo que a veces vivimos en el Señor te permite ver un poquitito más allá y también a tu alrededor. Una cosa es por causa de Cristo sufrir alguna penalidad. Una cosa es la falta de pan en Cristo, ¿verdad? Y otra cosa es la falta de pan sin Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque jamás el Señor abandona a sus hijos. Entonces, una cosa es estar en momentos de necesidad, en momentos complicados, como un tiempo de hambre, como el que menciona la palabra, pero estar bajo la cobertura del Señor. O sea, estar en la perfecta voluntad de Dios, en el lugar donde Dios te puso y haciendo la voluntad de Él. Y otra cosa es que en el medio de la dificultad que alcanzaba toda la tierra, no es que solamente a ellos les iba mal y dijeron, bueno, nos vamos de acá, vamos a otro lado. Era algo generalizado. Ellos toman la decisión de irse de ese lugar. Pero cuando se van de allí, ¿verdad? Se van de allí, llegan a Moab. Y usted sabe que el pan de Moab no es gratis. El pan de Moab viene la factura en Moab, ¿verdad? De hecho, esta familia lo experimentó. Entonces, llega allí, llega en ese lugar y comienza a complicarse todo. Dice que estuvieron 10 años ahí. No es que estuvieron un par de meses, un par de semanas. 10 años. Llama muchísimo la atención que estos dos muchachos, ¿verdad?, los cuales tuvieron que haber sido enseñados por sus padres, porque era la costumbre del pueblo de Dios, que adiestren y enseñen a sus hijos en la ley, en la palabra. Llama mucho la atención que ellos se casaron con mujeres moabitas, ¿verdad? Porque, bueno, pero estaban ahí, y sí, estaban ahí, pero de repente, no sé, también cuando hubo que buscar una esposa para Isaac, ¿qué hizo Abraham? Mandó a su criado buscar una mujer de la tierra, ¿no?, de su parentela. Entonces, tranquilamente ellos podían haber buscado mujeres de su tierra, de su pueblo, y de última llevarlas a Moab, no sé, por un tiempo, sufrirían algo, el Señor haría algo. Sin embargo, ellos no, ellos se casaron con mujeres moabitas. Y claro, luego vemos que el Señor restaura a una de ellas y la mete dentro del linaje de nuestro Salvador. O sea, ocurrió algo maravilloso si tomamos el ejemplo y el fin del proceso en la vida de Ruth. Bárbaro. Pero veamos primeramente, que yo creo que es el tema que el Señor hoy me mostró, ¿verdad?, para nosotros hoy. Fíjense, uno era defectuoso, o al menos así lo bautizaron, ¿verdad? Uno débil, defectuoso. Y el otro era bien tremendo. O sea, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Mire, yo no sé. Yo me imagino tanto a Noemí como a Elimelech en las instancias previas a salir para Moab. Lo tuvieron que haber charlado, lo tuvieron que haber hablado, ¿verdad? Y imagínese, ¿no? Yo me imagino a Noemí diciéndole a Elimelech, tenemos que hacer algo. Esto no puede seguir así, ¿verdad? No puede seguir así porque acá lo tenemos Malón, acá lo tenemos a Quelión. Ellos no pueden estar sin pan. Ay, ellos no pueden estar sin pan, gloria a Dios. Y eso es bien tremendo. Eso es bien tremendo. Porque en Cristo siempre va a haber pan. Ahora, hay momentos, gloria a Dios, hay momentos que Dios va a permitir en nuestro caminar y va a probar nuestra fe.
Gloria a Dios. Va a probar nuestra fe. Y fíjense que esto es bien tremendo. Yo recuerdo estando en el Señor, ¿verdad?, que había momentos que el Señor nos estaba tratando, preparando, fortaleciendo en Él. Y a veces nos llevaba a vivir situaciones que podríamos llamarlas límites. Límites porque muchas pulgas, ¿no? O sea, teníamos unas cuantas pulgas, ¿no? Pero no aguantábamos mucho la situación. Entonces, para nosotros situaciones límites. No eran situaciones límites, estaban rodeadas de amor y misericordia. Pero el Señor tenía que tratar nuestra vida para prepararnos para lo que viene. ¿Qué está haciendo el Señor con la vida de todos nosotros? Preparándonos para lo que viene. Entonces, si le amamos con todo el corazón, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es muy importante. Todas las cosas nos ayudan a bien. Mire, yo me imagino allí a Noemí, ¿no? Pobrecito Kelión, pobrecito Malón, Dios mío. El enfermizo, el que está siempre enfermo, no le puede faltar el pan. Este que es debilucho, no nos puede faltar nada, tenemos que hacer algo, vamos a tomar una decisión. No le estoy echando la culpa a Noemí, a lo mejor el que encaró la cosa así fue Elimelech, no lo dice. De repente la Biblia menciona al hombre, ¿no? Pero sabemos que la cabeza del hogar era el que en definitiva el Señor iba a ser responsable por el movimiento de toda la casa. Por eso que viendo aquí yo me imagino en la intimidad de ellos dos, ¿no? ¿Y qué nos muestra esto? Que frente a los desafíos que pueden venir en nuestro caminar, tenemos que tener mucho cuidado y no dejar jamás de darle gracias anticipadamente al Señor. Porque si vos sabés que estás en el centro de la voluntad de Dios, como estaban ellos en la casa de pan, ¿qué pasa? Entonces, ¿no hay pan? Bueno, el último que apague la luz, vámonos, Gloria. No es así, no es así. El Señor sabe lo que está haciendo. Y hay momentos en donde, ay Dios mío, momentos donde va a preparar circunstancias para probar tu fe y probar la mía. ¿Cuánto están entendiendo esto? Mira, gloria a Dios. Ay. Ahora, a veces los que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Yo recuerdo aquellos años, ¿no? Y ¿por qué me acuerdo de aquellos años? Porque yo hablaba con uno de mis hijos que cumplió ahora 4 años de casado, ¿no? Una bendición. Y yo recordaba en qué año había cumplido yo esos primeros 4 añitos, ¿verdad? Y fue justamente en el año en que me entregué al Señor. Y entonces yo le contaba, le digo, mira, cuando nosotros cumplimos con tu mami los primeros 4 años, yo me entregué al Señor y empezamos un camino completamente distinto. Y entonces empecé a recordar un poco el camino, ¿no? Cosa que a veces nosotros tenemos que tener en cuenta, porque desde que estamos en las manos del Señor, jamás nos faltó nada. Jamás nos faltó nada. Pero sí nos enseñó a profetizarle a nuestra heladera. Hola, amén. A profetizarle a la alacena, hermano. Ay, Dios mío, por favor. Un día yo entro, ¿no? Gloria a Dios. Llego de la calle y entro y la encuentro a Marcela imponiéndole mano a la heladera. Gloria a Dios. Para que ocurra un milagro. Y bueno, pero son situaciones que el Señor prepara para fortalecernos. Y también para que veamos su mano poderosa. Entonces, si la Biblia nos dice, nos relata, nos extiende, nos traslada la fe de una mujer que el aceite no escaseó ni la harina tampoco, usted se piensa que en ningún momento nosotros lo vamos a tener que vivir. En algún momento va a haber que vivirlo. Es grato que te falte la harina y el aceite. Y no, es grato que te pueda faltar algo. Y no, pero fíjense qué importante es que el Señor tiene que despertar de alguna manera el poder creativo nuestro en medio de la crisis. Cuando hay crisis necesitamos un poder creativo, ¿verdad? Para ver cómo lo resolvemos. Es importante esto, es importante esto. Nosotros íbamos al supermercado y paseamos con el changuito en las góndolas y uno va agarrando más o menos cuando ve que la cosa, bueno, listo, hasta acá. Pero en aquellos días nos tuvimos que sentar y hacer nuestra lista ¿verdad? Nuestra lista de 14 comidas, decimos. ¿Te acuerdas? 14 comidas allí, no repetimos ninguna, ¿eh? Nada de que mate cocido de mañana, no repetimos ninguna. Y en base a eso nosotros hacíamos nuestras compras.
Ahora, claro, de repente mi mamá me decía, Hugo, estás en la miseria. Y por el otro lado, el Espíritu Santo me dice, yo te tengo que enseñar a administrar, cabezón. O sea, eran dos visiones de una misma circunstancia. ¿Por qué? Porque si uno no es un buen administrador, el Señor lo va a enseñar a ser un buen administrador. Ay, Dios mío, tenemos que entenderlo. Ahora. Aquí yo me imagino a esta familia, ¿no? Malón y Kelión. No, ellos no pueden pasar, tenemos que solucionar el problema. Y a veces el enemigo va a tratar de tocar, ¿no? De tocar nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? Y la cosa se complica. Ay, Dios mío, gloria a Dios. La cosa se complica. Fíjense, hay momentos en donde puede haber una falta. Lo mismo pasa en la iglesia. Ojo, porque en la iglesia puede faltar el pan. Roguemos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora venimos, ¿no? Venimos con pan fresco, pero que por favor no nos falte nunca el pan. ¿Y si falta? Ay, Dios mío, ¿y si falta? Yo recuerdo nuestros pastores en aquellos años se quedaron sin pan. Estaban pasando un momento difícil, mucha preocupación, mucho afán. Por nada estáis afanosos, dice la Biblia, ¿no? Pero resulta que también los pastores son hombres, no son infalibles. Y ellos pasaron por un momento difícil. Ese momento difícil, el pan escaseaba. Y a la vez, estos siervos del Señor daban testimonio, yo lo puedo dar, de que no eran personas descarriadas, ni personas que estaban en pecado, ni personas que estaban... Porque hay de repente algunos que puedan estar, ¿no?, haciendo las cosas mal y el Señor no les da el pan, ¿verdad? Pero acá no, unos hermosos siervos del Señor, pero pasando por situaciones difíciles y el pan escaseaba. Pero a mí nunca se me ocurrió pegar un portazo, o sea, no. ¿Cómo vamos a pegar un portazo? Porque falta pan. Si nosotros leemos la Biblia, vemos esta historia, vemos que a esta gente no le fue bien. Porque aún con falta de pan, está la cobertura del Señor. Está la cobertura del Señor, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor no es para un asado, gloria a Dios, pero no va a faltar el alimento. Ya va a venir el asado. ¿Cuánto están entendiendo esto? Ya va a venir. Ahora, lo importante es que nosotros permanezcamos en el momento en que la prueba se está llevando adelante. Pero con acción de gracia tiene que ser nuestra oración. Lo mismo pasa en nuestras relaciones con nuestros seres queridos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos a alguien en el resto de nuestra familia que quisiéramos que estén con nosotros hoy alabando a nuestro Señor? ¿Y qué vamos a hacer? Y no sé, yo ya oré, yo ya ayuné, yo busqué al Señor, no sé más qué hacer, ya hace tanto tiempo, al final no pasa nada. No, yo mejor. Y me salgo de la cobertura. El principio de la cobertura es tan importante y necesitamos entenderlo. Mire, ustedes fíjense que hay momentos que el pueblo del Señor vive distintas situaciones. Como iglesia vivimos ciertas situaciones y distintos tiempos y distintos momentos. El tema es cómo la lectura que nosotros hacemos. Si hacemos una lectura equivocada, nos vamos para Moab. ¿Amén? Si buscamos al Señor, nos vamos a quedar en la casa de pan, gloria a Dios. En la casa de pan, y puede llegar a faltar algún kilito de harina de vez en cuando, gloria a Dios. Pero allí está la cobertura que nosotros tenemos. Y una cosa es recibir el pan de Moab, que nos sacia, y viene la factura, ¿verdad? Y otra cosa es recibir, ¿no?, los momentos difíciles, en donde tal vez el pan es racionado, ¿verdad? Pero la bendición llega. Ahora, el pueblo tiene que aprender a dar gracias anticipadamente. Cuando yo le estoy pidiendo algo al Señor que sé que está en la voluntad, porque eso es importante, a veces le pedimos, ¿qué dice la Biblia? Pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Si yo sé que estoy pidiendo algo que está en la voluntad del Señor, tengo que darle gracias, con acción de gracias, darle gracias a Dios por la bendición que ya me dio. Todavía no se materializó, es probable, pero darle gracias, porque estoy pidiendo su perfecta voluntad. ¿Cómo conozco la voluntad del Señor?
Y bueno, ahí va y entra en juego mi relación con el Espíritu Santo. Mi relación con el Espíritu Santo y mi cercanía a la palabra. Porque el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a ministrar, nos va a consolar, va a ser nuestro pronto auxilio, pero todo va a pasar por el prisma de su palabra. Entonces, mire qué tremendo, ¿no? Mire qué tremendo porque, fíjense, yo puedo estar pasando por un momento grave, un momento complicado, hay hambre, me falta el pan. Señor, ¿qué hago? Y el Señor nos lleva al libro de Ruth. Las peticiones todavía no se contestaron, la bendición todavía no llegó. ¿Qué hago, Señor? Yo ya no aguanto más. ¿Cómo hacemos usted y yo? ¿Vio? Ya no aguanto más y pataleamos y refunfuñamos frente al Señor. Y el Señor nos lleva al libro de Ruth y nos muestra lo que pasó con esta casa, en esta familia. Dios mío, por favor. Entonces tenemos que despertarnos y tenemos que darnos cuenta. Es muy importante. Ahora, a través del libro de Ruth, ¿no?, en distintas etapas del desarrollo de la vida de estas mujeres luego y demás, vemos que el Señor puede utilizar distintos pasajes bíblicos para hablarnos, ¿no es cierto? Es muy importante. Fíjense, la falta de pan se puede deber justamente a muchas razones. A veces una de las razones es porque Dios lo permite. Y cuando Dios lo permite es porque está probando a su pueblo. Entonces tenemos que advertir esto, por favor. Es muy importante. Hay momentos donde uno está por aflojar. No solamente estamos hablando de me voy de la iglesia o me voy de la casa de pan y me voy a Moab. Pero a veces hay algunos que de repente hasta se van del camino del Señor. Y irnos del camino del Señor por la falta de pan, por la falta de algún bien, por las respuestas que todavía no llegaron, por las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Miren, yo creo que de ese modo es porque no estamos conociendo realmente al Señor. Quien conoce al Señor, ¿verdad?, quien le ha buscado al Señor en algún momento de su vida con todo su corazón y se ha manifestado el Señor, no puede volver atrás. No puede volver atrás de ninguna manera. Sabe que el Señor le está trazando un camino, pone la visión por delante. No. Dice que el rey David decía: yo cierro mis ojos, cierro mis oídos y avanzo. El apóstol Pablo: prosigo hacia la meta. Entonces hay distintas situaciones en nuestra vida en donde está prohibido decirle que todo lo tuyo, está prohibido bajar los brazos, está prohibido aflojar, gloria a Dios, está prohibido aflojar. Fíjense, mire qué tremendo, ¿no? Es tremendo porque yo me imagino, ¿no?, la suegra, ¿no? Mire, el título dice la lealtad de Ruth a Noemí. Pero hay suegras y suegras, ¿no? Imagínese una suegra ¿por qué hace así? Imagínese una suegra, ¿no? Una suegra que a uno le puso enfermizo y al otro debilucho, pobrecito, ¿no? Imagínese lo que sería con las nueras. Dios mío, si tal vez lo volvió loco al marido para que vaya a buscar pan y que no había, y se fueron para Moab todos juntos y hicieron un lío tremendo. Imagínese con estas dos. Sin embargo, ¿quién es la protagonista por excelencia en este libro? Obviamente que Ruth. Y Ruth, hermano, alcanzó la meta, alcanzó la bendición, fue bendecida, pero no por casualidad o porque te echaron suerte y le tocó a ella. Ella hizo, ella tuvo actitudes de fe, ella tuvo actitudes de bendición. Y pese tal vez a lo que tuvo que enfrentar. Entonces imagínense que se quedó sin esposo, se quedaron sin nada, estaban desamparadas, pero ella fue leal. Ella fue leal, ella se ligó a su suegra y se fueron para Belén. Ahora, ¿por qué se fueron para Belén? O sea, tengamos en cuenta que Ruth era una mujer que en algún momento recibió algo de luz y dijo: bueno, yo me voy a casar con un creyente porque ahí está mi futuro. Se casa con un creyente y se le muere. Bueno, entonces ahí tenemos que analizar. Bueno, me casé con un creyente y me fue mal. ¿Qué pasó? Entonces me vuelvo a los dioses de Moab. No, porque en definitiva él se casó con un creyente pero que estaba fuera de la voluntad de Dios. Porque este creyente no estaba en la voluntad de Dios. La voluntad del Señor estaba ¿dónde? En la casa de pan. Ellos estaban en Moab. Entonces fíjense que pese a ese traspié que tuvo en su vida, ella no aflojó y dijo: no, tu pueblo, ¿qué dijo?
será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Entonces, bueno, allá se fue. Y con esa resolución, dice que la vio bien resuelta Noemí a Ruth. Esto es muy importante. Fíjense que se nota en la cara cuando vos y yo estamos resueltos. Se nota en la cara cuando uno está viviendo situaciones complejas, pero está firme en la fe. Decirle, se te nota, hermano, gloria a Dios. Se te nota, gloria a Dios, se te nota. Se te nota. Mire, a nosotros nos tienen que ver resueltos a llegar a Jerusalén, resueltos a alcanzar la victoria, resueltos en esa confianza que hemos depositado en nuestro Señor. Aunque veamos todo al revés, aunque veamos todas las puertas cerradas, porque mientras nosotros vemos puertas cerradas, pero le damos gracias a Dios, el Señor nos está dando la forma. Dale un aplauso que digo, gloria a Dios. El Señor nos está dando la forma. Mira, ay Señor, gloria a Dios. Ahora fíjense, en Belén no había pan. Y estos se murieron con pan. Porque, o sea, en Belén no había pan, pero se murieron. En Moab había pan y se murieron. ¿Y cómo puede ser entonces? Ay, Dios mío. ¿Se dan cuenta? Que todo lo que pasa por la razón, todo lo que pasa hasta por la lógica, por el pensamiento. Yo tengo que medir mis pensamientos. ¿Por qué estoy pensando lo que pienso? ¿De dónde viene? El apóstol Pablo les decía a la iglesia en un momento que justamente lo que estaban pensando, lo que estaban meditando, no provenía de parte del que los llamó, de parte del Señor. Entonces provenía de otro lado. Y hay situaciones que muchas veces tenemos que vivir en donde el Señor, como buen papá, va a permitir que vos y yo tomemos decisiones y digamos, bueno, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Este pensamiento quién me lo está alimentando? ¿Viene del Señor o no viene del Señor? Entonces, cuando vemos que la fe se empieza a apagar, que el ánimo empieza a desfallecer, yo tengo que preguntarme eso, porque no va a ser cosa que yo me esté probando. Ahora, distinto es cuando estoy errando el camino. Cuando estoy errando el camino se empiezan a cerrar las puertas. Cuando estoy errando el camino, estoy errando el blanco y bueno, las cosas se traban, dificultades y demás. Pero en un comienzo yo tengo que discernir el tiempo que estoy viviendo. ¿Estoy viviendo o estoy pagando las consecuencias de mis malas decisiones? ¿O estoy viviendo un tiempo de prueba? ¿O estoy viviendo un tiempo de confusión? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? Tengo que discernirlo. Tengo que discernirlo porque mi segunda Biblia fue una Biblia Thompson. Y en la Biblia Thompson, una Biblia de estudio, si alguno la tiene, usted va a encontrar un gráfico sobre la vida de Jacob. Y va a ver que baja y sube ese gráfico, ¿no es cierto? De alguna manera nos muestra que en el camino del Señor puede haber hasta algún descenso, pero es para remontar vuelo de vuelta. ¿Amén? Es para avanzar. Es como el dólar, ¿viste? Baja para subir, ¿no? O sea, baja para subir después. Va, ¿no? Hay algún... Ahora, mire, qué tremendo, porque si nosotros comprendemos esto, hermano, tenemos que despertarnos. Cuando el Señor le habla a su pueblo, le dice, la tierra que yo tengo para ustedes es una tierra de montes y de vegas. ¿Qué le está diciendo? A ver, hay descensos, pero hay ascensos. A veces podemos estar en la cima del monte y a veces podemos... Gloria a Dios. Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos en la pendiente? Ahí es donde vos y yo tenemos que tener cuidado. Porque mientras vamos ascendiendo, muchas veces vemos que la cosa va viento en popa, está todo bien. Pero ¿qué pasa cuando nos toca descender? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? ¿Qué espera Dios? Que vos y yo nos presentemos delante de Él con acción de gracias. Y le demos gracias anticipadamente. Celebremos anticipadamente. Ahora, no de manera caprichosa, porque a veces nos podemos encaprichar con algo y no tiene nada que ver con una petición o una promesa que Dios nos ha hecho, ¿verdad? Porque a veces eso ocurre. Ahora,
hermano mío, es importante comprender que a medida que vamos avanzando, vamos conociendo a nuestro Señor. Y vamos conociendo la voluntad, la perfecta, agradable voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Nos muestra nuestro Belén. Nos muestra nuestro Belén. Y es importante, mire, una cosa es estar bajo la cobertura del Señor, tal vez en algún momento sin pan, gloria a Dios, pero el pan vendrá. Pero meditemos en estos muchachos, se murieron con pan. Ay, Dios mío, por favor, no, esto no nos puede ocurrir, esto no nos puede ocurrir, decirle que está lo tuyo, esto no nos puede ocurrir, gloria a Dios. Ahora fíjense, yo recuerdo una oportunidad, escuchando un consejo que mi esposa le daba a un hermano, y gloria a Dios, estaba escuchando ahí, ¿no? Y en un momento mi esposa le dice, mira hermano, que puede ser peor. ¿Cómo? Y yo paré la antenita también. ¿Qué le dijo? Mire que puede ser peor. Opa, ¿cómo puede ser peor? Y fíjense que, claro, el hermano no estaba preparado para escuchar una cosa así. Puede ser peor. Ay, gloria a Dios. Y usted sabe que si nosotros lo meditamos, siempre puede ser peor. Viéndolo objetivamente, ¿verdad? Porque depende también de nuestras decisiones, de nuestras convicciones, de nuestro caminar. Siempre puede ser peor. Hay momentos, imagínese Ruth y Noemí. ¿Y ahora qué hacemos? Nos quedamos desamparadas. El Espíritu Santo le habla a Noemí, le dice, bueno, volvete para Belén. ¿Para Belén? Qué avergonzada después de haber perdido toda mi casa, toda mi familia, con una muevita. ¿Qué voy a volver yo? Yo no vuelvo nada, no vuelvo más. ¿Y eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se toma eso? Ahí hay momentos que ocurre, hay momentos que pasa eso. Fíjense cuántos hermanos nuestros salieron de la casa de pan, dejaron atrás la iglesia, ¿verdad? Y estando lejos de la casa del Señor, el Espíritu Santo dice, tenés que volver. No, yo ahí no vuelvo más. Me voy para otro lado pero ahí no vuelvo más. ¿Y por qué no vuelvo más? ¿Qué hizo Noemí? No hizo lo que el Espíritu Santo le puso en su corazón que haga, ¿verdad? Y eso bendijo a Ruth, no solamente a ella, porque ella fue favorecida, fue bendecida, recuperó su tierra, volvió a la prosperidad su vida. Tuvo una pérdida, y sí, tuvo una pérdida, pero canalizó bien esa pérdida, se tomó del Señor y el Señor la premió con un futuro distinto. Entonces muchas veces nosotros nos bloqueamos a causa del orgullo personal, ¿no? Y decir, yo a Belén no, de vuelta no vuelvo, gloria a Dios. Entonces, es muy importante esto. Yo le decía a un hermano hace muy poquitos días, ¿no? Que, por ejemplo, cuando alguien se va de nuestra iglesia, a mí jamás se me ocurriría orar para que vuelva. Porque fíjense que es tremendo, hay un mal sobre todo en esta ciudad, mire, Gloria, tal vez alguna me diga pasa en todos lados, pero bueno, yo me limito a lo que conozco acá en esta ciudad. Y acá en esta ciudad alguien se va de una iglesia y se juntan todos a orar para que vuelva. Y a veces hay alguna que otra oración hechicera para que las cosas le vayan mal y vuelva. Entonces, fíjense que eso no puede estar nunca en la voluntad del Señor. En Cristo nosotros somos libres. El Señor nos deja decidir, ¿verdad? Y nos muestra, acá está tu Belén. Vos solo hay que decidir. Esta historia del libro de Ruth lo muestra. Esto lo certifica. Aquí dijimos, vos estás en la casa de pan. Bárbaro, gloria a Dios. Aquí tenés a tu Malón y a tu Kelión. Esa realidad puede cambiar. Este puede dejar de ser débil y puede transformarse en fuerte, ¿verdad? Este puede recibir salud y dejar de ser enfermizo. Pero sin embargo, allí estaban ellos y dijeron, no, pobrecito Malón, pobrecito Kelión, no lo podemos dejar sin pan. Vamos a buscarlo. ¿Y dónde lo fueron a buscar? A la casa del enemigo y a la tierra del enemigo. Y no se dieron cuenta de eso. O sea, ¿por qué? Porque se centralizaron en lo que para ellos les faltaba, que era el pan. De repente le faltaba el pan, pero tenían recursos para ir hasta Moab. Distinto fue el regreso, que llegaron sin recursos. Ahí tuvo un gran esfuerzo para llegar a recursos. Estuvieron 10 años allí. ¿Ustedes piensan que en esos 10 años la prosperidad abundaba para ellos? No creo. No creo, porque de movida nomás ya
Nos declara la Biblia que el cabeza del hogar falleció. Y la cosa se descompaginó. A tal punto que, imagínense, conforme a lo que leemos en las Escrituras, a las costumbres del pueblo del Señor, de ninguna manera esos muchachos, el enfermizo y el débil, se podían haber casado con moabitas. Porque allí estaba su padre que le dice, no, mirá, el Señor nos enseñó que no es así. No hay yugo, no podemos ser yugo desigual. Sin embargo, la falta de la cabeza de esa familia hizo que estos muchachos tomaran esa decisión y se casaran con... Entonces, todo lo que hicieron es para desagradar a Dios, ¿verdad? Y todas las decisiones que tomaron estaban en contra de la voluntad del Señor. Ahora, ellos bien habrán pensado, yo estoy haciendo esto por el bien de mi familia, por el bien de mis chicos. Este es débil, pobrecito, no va a aguantar sin pan. Este es enfermizo, va a estar más enfermo sin pan. ¿Se da cuenta? Y no es así. No es así, porque el Señor siempre sustenta a sus hijos. Y dice la Biblia que Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Ahora, la lista de las necesidades la tiene Él. Nosotros hacemos la nuestra, ¿no es cierto? Nosotros hacemos nuestro listado. A mí me falta esto, aquello, esto, el otro. Y el Señor te dice, no, eso no te hace falta, porque eso te hace mal. Te hace falta otra cosa. Lo importante es que el tiempo pasa. El tiempo pasa. Y si hay pruebas que vos y yo pasamos aprobadas, el Señor abre la ventana de los cielos. Y fíjense que dice el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que cuando le decía a su pueblo el Señor, cuando lleguen a la tierra y deseen comer carne, ¿verdad? Dice que van a poder comer carne. Pero antes no podían comer carne, antes comían maná. Entonces nos muestra distintos tiempos. En Egipto pasaban las de Caín, ¿no es cierto? Esclavizados. En el desierto, lo suficiente nomás, un poquito de maná cada día. Pero después entraron a la tierra prometida, entraron a la abundancia. Entonces eso nos muestra que hay distintas etapas en Cristo. En el caso de ellos fue bastante largo el desierto, no tiene por qué ser larguísimo para nosotros. El tiempo de la prueba lo conoce el Señor, ¿verdad? Pero Él conoce cómo tratar nuestra vida y cómo edificarla. Y va trabajando en nuestra vida, ya empiezan a cambiar nuestras prioridades, Usted fíjese que hoy en el Señor, si yo le pregunto a cada uno, de seguro usted me va a responder, mire, yo antes ponía primero esto, hoy ya no le doy tanta importancia. Tal vez no porque no me importa más, pero no es lo primero. Primero están las cosas del Señor, primero está su voluntad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que cambió? Que cambió, y lo que hizo cambiar es que Cristo está en nuestro corazón. Y Cristo en nuestro corazón empieza a trabajar de tal modo en nosotros que cambia esas prioridades. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje en este día? Le vamos a poner lenguaje de gratitud, mi hermana. No me pregunte vuelta, pues me olvido. Gloria a Dios. Fíjense, ahora, ¿quiénes son aquellos que celebran anticipadamente? ¿Cómo podés vos celebrar anticipadamente algo que no tenés? Ay, Dios mío. Yo personalmente creo que la única manera que esto se puede dar es cuando nosotros vamos conociendo el carácter del Señor. Porque el que conoce el carácter de Dios, ese confía en el Señor. Él sabe. El hijo que conoce a su papá, sabe que su papá lo ama, sabe que su papá tiene buenas dádivas para él, pero también sabe cuando le está diciendo que no le gusta, pero sabe que le está diciendo que no porque sí, porque hay una buena razón, si no, no le diría que no. Entonces, el hijo caprichoso no acepta el no, pero el hijo que ama a su papá y el hijo que no es caprichoso, sabe que le está diciendo que no por alguna razón. Entonces, mire, cuando vos y yo avanzamos en nuestra relación con el Espíritu Santo, vos y yo nos metemos con la palabra del Señor, dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a través de la palabra. Y entonces de esa manera vamos a empezar a conocer el carácter del Señor. Y el que conoce el carácter de Dios le puede dar gracias anticipadamente. Ahora fíjense que vos y yo nos pudo haber cautivado la palabra del Señor. Pero en algún momento necesitamos analizar, comprender qué fue lo que nos cautivó en un principio y cómo puede volvernos a cautivar. ¿Por qué digo volvernos a cautivar? Porque muchas veces con el correr del tiempo
uno se empieza a enfriar. ¿Por qué? Porque siempre se espera y se ve lo de ayer. Mire, hace unos días atrás yo les contaba a los varones, en la reunión que tuvimos allí en Marito, que en un momento nuestra hija Marina hizo en una iglesia de unos hermanos, hizo un taller de radio, ¿verdad?, donde participaron hermanos de distintas congregaciones. Y bueno, los anfitriones, los pastores de ese lugar, son pastores que nacieron en el mismo ministerio que también nacimos nosotros, ¿verdad? Y le decían a nuestra hija, la verdad qué raro que tus papis hayan nacido acá y hoy estén en Ebenezer, ¿verdad? Y viéndolo desde ese punto de vista, podemos decir que es raro. Ahora, leyendo la palabra no es raro, porque acá en el libro de Proverbios dice que el camino del justo es como la aurora, que va de aumento en aumento. Entonces, evidentemente, cuando nosotros vamos recorriendo las instancias, las etapas que el Señor tiene para nuestra vida, eso nos va a ir haciendo crecer. Nos va haciendo crecer, nos va haciendo desarrollarnos como creyentes. Y el desafío es cada vez mayor. El desafío es cada vez mayor, porque es importante. Fíjense que esto es bien tremendo porque en una oportunidad recuerdo que mi pastor se enojó, ¿no? Nosotros pertenecemos a un ministerio muy grande y nosotros estábamos en uno de los anexos de ese ministerio, fuera de lo que era la central. Y el pastor que estaba sobre nosotros, allí en el interior de la provincia, un día vino enojado, ¿no? Gloria a Dios. Y digo, ¿qué pasa, pastor? Pero esto, ¿no? Y estaba ahí despotricando, estaba mal el pastor. Gloria a Dios, le había tocado vivir una cosa negativa allí, ¿no? Y me dice, ¿sabe cuál es el problema? La santidad. Yo no tenía demasiado, ¿no?, en claro el concepto de manera profunda de la santidad. Sobre todo cuando uno viene de una cultura idólatra. ¿Qué te imaginabas de un santo? La aureola, ¿no es cierto? Pero claro, si analizamos bien la cosa, la santidad tiene que ver con apartarse de las cosas de este mundo, sin transformarse en un hipócrita o en un legalista. Cosa que muchos que le escapan al camino de santidad, a los que se acercan al camino de santidad los llaman hipócritas y legalistas. Esas son dos cosas distintas. Una cosa es caer en el legalismo, otra cosa es ser un verdadero hipócrita y otra cosa es tildar a alguien de hipócrita y legalista porque simplemente se está acercando al camino de la santidad. Acercarse al camino de la santidad es guardarse para el Señor. Mire qué sencillo que es. O sea, no es demasiado complicado, ¿no? Gloria a Dios. Y me decía, el problema es la santidad. No podemos hablar de santidad porque se arma, gloria a Dios. Entonces, mire qué tremendo, porque, ¿qué dice acá? ¿Sabe leerte? Mire lo que el Señor me hizo poner acá. Esto, al que esté acá, lo compromete. Ay, lo compromete. Entonces, santidad a Jehová. Esto mismo, en los tiempos antiguos, estaba escrito ¿dónde? En el turbante, ¿no? En lo que cubría la cabeza de los sacerdotes, en la mitra. Entonces, gloria a Dios, hay un camino de santidad. Ese camino de santidad no podemos desconocerlo. Y tenemos que entenderlo con equilibrio también, ¿verdad? Hay un equilibrio porque muchos dicen, no, yo no soy legalista, yo no soy... Y claro, con ese no soy legalista, no soy religioso, lo miro bien de lejos el camino a la santidad. Ahora, eso es engañarse a uno mismo. Eso es engañarse a uno mismo. Ay, por favor, gloria al Señor. Entonces, es muy importante porque... ¿Vio cuando Jesús estaba allí con esa mujer que la acusaban, la habían encontrado en el acto de adulterio y todos la querían apedrear? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿No es cierto? Gloria a Dios. Y mi pastor vino enojado
Porque en una reunión ahí de líderes apareció uno buscando un consejo, ¿no? Que tenía algo que ver con lo de esta mujer, ¿no? Y estaba refiriéndose a la santidad. Pero todos los que estaban ahí para aconsejar no se atrevieron a aconsejar. ¿Y por qué? Ay, gloria a Dios. El Señor sabrá, ¿verdad? Entonces, claro, imagínese, hermano mío, el problema era la santidad. Y estamos en santidad realmente delante del Señor. ¿Cómo nos ve el Señor? Porque nosotros podemos decir, sí, yo estoy en santidad. Yo no estoy en fornicación, no estoy adulterando, me porto bien, ya no me drogo, ya no robo, ya bárbaro. Pero resulta que es más profundo el camino de santidad. Y uno va alcanzando cada día más ese camino de santidad. No es que vos te entregaste a Cristo y ya estás en el camino de santidad. Uno se va despojando a medida que va alcanzando entendimiento, revelación, a medida que va muriendo el orgullo, el ego personal y uno es capaz de aceptar, ¿no? Es capaz de aceptar. Porque fíjense, el Señor va a permitir en este camino precioso del Evangelio que muchas veces nos confronten. Y nosotros frente a eso, ¿qué hacemos? Nos enojamos con el que nos confronta. Pero hay dos tipos de personas. Hoy lo hablábamos, ¿no? Hay dos tipos de personas. Están los que te confrontan y están los que te adulan. ¿Qué es más grato para la carne y para el oído? Los que te adulan. Pero los que te confrontan son los que te van a ayudar a crecer. Entonces, ¿qué viene de Dios y del enemigo? ¿Se acuerdan de la película Peregrino? Que estaba el adulador. Antes de llegar a la ciudad celestial estaba el adulador, ¿no es cierto? Y ahí apareció el adulador para, vos sos un fenómeno, no, vos tenés razón, no, están todos equivocados. No es así. ¿Quién es el que te va a ayudar a crecer? ¿El que te da la razón en todo o el que te dice, no, está equivocado? Ese va a ser el que te ayuda, el que te va a ayudar a crecer. Pero ¿con qué ojos lo miramos? Ay, Señor amado. Entonces fíjense que uno va aprendiendo este camino de santidad y lo va desarrollando conforme a que uno va muriendo. Dice que el grano de trigo, ¿qué pasa? Cae primero, se humilla, después muere y después lleva fruto. Ese es el proceso, ¿verdad? Entonces es importante dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestra vida y haga de nosotros creyentes fieles, creyentes sujetos a su voluntad, creyentes firmes, que no venga ningún viento de doctrina y nos dé vuelta la cabeza. Tenemos que darnos cuenta de esto, por favor. Gloria a Dios. Hace unos años atrás un hermano me dijo, no, pastor, mirá, estamos estancados, no, esto no va, gloria a Dios. Se fue de la iglesia, se fue de Belén, porque no pudo discernir que a veces en Belén falta el pan. Le faltó el pan en Belén, ¿verdad? Y dijo, no, yo me estoy estancando, esto no va. Y se fue. Y hoy, gloria a Dios. Hoy, las noticias que llegan no son las mejores, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos? Tenemos que entender la palabra, tenemos que comprender. Entonces, cuando el Señor te establece en Belén, no te muevas de Belén. Te confrontan en Belén, bienvenida a la confrontación, porque si no lo va a cambiar. Jamás va a cambiar. Es tremendo esto, por favor, tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Hay momentos, yo recuerdo una joven que nos llega a la iglesia, mi esposa me dice, ¿qué vamos a hacer con esta joven? Y nada puedes hacer con esta joven, le dije. Porque cuando vos le digas lo que tiene que hacer, se te va. Y bueno, dejémosle la mano al Espíritu Santo. Y se encargó el Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Y se fue para Moab. Porque es una de las posibilidades. A ver, el Espíritu Santo trabajó con Noemí y la hizo volver a Belén. Y ella fue dócil y volvió a la casa de pan. Sin embargo, los otros se murieron, ¿dónde? Se murieron con pan. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Mire, para cerrar esto, yo quiero que comprendamos algo, ¿no? Hace días hablamos sobre un vallado que el Señor había formado sobre Job, ¿recuerdan? Hay una protección divina alrededor de los santos cuando ese santo está en la voluntad del Señor. Entonces es muy importante, mire,
muy importante. Fíjense, hay momentos en donde a mí me lo han dicho. A mí me lo han dicho. Mira, estoy orando porque no sé qué quiere hacer el Señor conmigo. Bárbaro. Gloria a Dios. ¿Y qué querrá hacer? Que le sirvas, que le sigas, que lo ames. O sea, eso ya está todo escrito. O sea, no hace falta que venga los querubines a decírtelo. Amén. Ya sabe lo que tiene que hacer. Gloria a Dios. El tema está en que nada de eso lo satisfacía, porque él estaba esperando que el Señor haga lo que él quería que haga. Y obviamente que Dios no va a hacer eso. Dios jamás va a estar alimentando hijos caprichosos. De ninguna manera. ¿Cómo le fue a Sansón cuando le dijo a sus padres, conseguime esta mujer? Los padres aflojaron, ¿verdad? Pero no era la voluntad del Señor. ¿Y cómo le fue? Tuvo problemas. Entonces, el Señor conoce y nos conoce. Él no alimenta hijos caprichosos, ¿verdad? Entonces, es importante, yo estoy orando para ver que el Señor, ¿qué quiere que yo haga? Gloria a Dios. Y si acá está escrito lo que tenemos que hacer. Tenemos que amarle. A veces nos estamos preocupados nosotros a ver en qué área me quiere usar el Señor cuando todavía ni siquiera le estoy amando. O sea, primero quiere que le ames con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Que le ames. Es lo primero. Que ames a tu prójimo. Como vos mismo. Jesús lo resumió todos los mandamientos en 2. Entonces está clarito. Gloria a Dios. Y bueno, no, pero tiene que haber algo más porque yo sentí un llamado del Señor. Bárbaro. Pero empecemos por el principio. ¿Arrancamos por acá? Bueno, bárbaro. Vamos a analizar entonces la otra cosa. Gloria a Dios. Y no, porque yo sé lo que Dios me mostró. Conocimos un varón que nos dijo, yo sé lo que Dios va a hacer conmigo, lo que Dios me dio. ¿Y dónde está lo que Dios te dio? Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y si tu situación es exactamente la misma. Entonces, vos sabés lo que Dios te dio. Ahora, ¿para qué te lo dio? Si hay un llamado de parte del Señor, es para que lo podamos ejercer. Si hay un llamado de parte del Señor, hay un don, algo precioso que el Señor puso en nuestro corazón, es para que lo podamos compartir. No podemos ser tan egoístas de guardarnos lo que Dios nos ha dado. Tenemos que impartirlo para que el Señor nos pueda dar un poco más. Amén. Si el vaso no se vacía, ¿cómo vamos a llenar otra vez? Entonces hay que vaciarse para que se vuelva a llenar. De eso se trata. Esa es la vida del creyente verdadero. Entonces, fíjense, no es un camino que yo me lo voy a imaginar porque estoy viendo el camino de otro. No, de ninguna manera. Yo no puedo estar reflejando mi vida en la vida de otro hermano, de otro líder, de otro hombre, otra mujer que está en el Señor, no. Porque el Señor tiene propósitos bien definidos con cada uno de nosotros y nos va preparando conforme a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Si yo me comparo con alguien que de repente su llamado no tiene nada que ver con el mío, pero yo de repente valoro ese llamado, puedo valorarlo, pero a lo mejor no puedo codiciar ese llamado. Y lo que estoy haciendo es que me estoy equivocando de camino, me estoy equivocando de rumbo. Entonces, el Señor tiene un plan diseñado para cada uno de nosotros. En Belén nos dan la formación que nos tiene que dar el Señor para que cumplamos con ese propósito. No desviemos nuestra mirada, no desviemos, seamos sabios, veamos las historias bíblicas, pero traigámoslas a nuestros días y vamos a fortalecernos en este tiempo en la casa de pan. Y si no hay pan, demos gracias anticipadamente porque el pan viene. Ha sido una bendición compartir este tiempo juntos. Ha comenzado un nuevo día y hemos llegado al final de este viaje por la palabra de Dios. Te esperamos a la medianoche para recorrer juntos una nueva estación en el Expreso de Medianoche. Hasta el próximo programa. De mi alma hay una dulce quietud. Paz, paz, cuán dulce paz. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. el Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.
Pero porque tu padre